SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy el Gobierno saca adelante la nueva norma para rebajar el precio de la luz. Real Decreto Ley 17/2021 de 14 de septiembre de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. El Gobierno saca adelante la norma que debía recortar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Con esta bronca, presentes 184 más 161 votos emitidos. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley. Ha habido abstención del PNV. Y por eso entendemos que en el caso que nos ocupa, y dado que el Gobierno ha abierto la posibilidad de aclaración, modulación o corrección de este decreto, esa corrección, la misma, debe venir de la mano del diálogo y del acuerdo entre Gobierno y empresas de Junts afectadas. per Catalunya. Nos abstenemos ante un Real Decreto que, además de castigar a las renovables, se presenta como poco eficiente para los consumidores a medio plazo y ha habido abstención porque el Gobierno hoy ha resucitado un documento, una aclaración que planteó la semana pasada, que había desaparecido, pero que hoy ha vuelto a tener vida y ha vuelto a poner voz el Ejecutivo. El Gobierno hace una oferta a las eléctricas. Si las eléctricas no repercuten la subida del precio de la luz a las empresas, si encajan en sus márgenes esa subida de la luz, el Gobierno no les cobrará los llamados beneficios caídos del cielo. Es decir, si las eléctricas no trasladan a las empresas la subida de la luz íntegra, el Gobierno no les pedirá que paguen el peaje de 2.600 millones. Esa es la traducción en castellano de lo que hoy Rivera anunciaba así. Y quiero dejar bien claro, primero, es una aminoración aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho, a quien haya garantizado previos estables antes de la escalada para aquellos consumidores finales con quienes lo hayan contratado. Queremos que tampoco lo sea para quienes garanticen ex novo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas. Eladio Meizoso, vamos a traducir todo esto al castellano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eladio, eran 2.600 millones que las eléctricas iban a tener que devolver, pero el Gobierno abre la puerta a una fórmula distinta por la que ni será tanto dinero ni será tanto el castigo a las eléctricas. ¿Qué ha ocurrido en el Congreso? ¿Qué se dice? ¿Qué pasa a partir de ahora? Bueno, pues en esencia la clave está en esas declaraciones, en esas manifestaciones de la vicepresidenta Teresa Rivera, y la traducción de lo que ha dicho es, en esencia, que tendrán que devolver una parte de sus ingresos, casi todos los motivados por la subida de la luz vinculada a la del gas natural, las centrales eléctricas que no lo usan, pero ingresan los precios actuales del mercado mayorista, y no devolverán dinero las centrales eléctricas que cobran por contratos a plazo con precios anteriores a la actual escalada, mucho más bajos, contratos del pasado o también los que puedan ir firmando de aquí en adelante. Esto se había anunciado ya para los contratos de las centrales de empresas no integradas verticalmente, como lo son las 4 grandes del sector, que hasta ahora estas grandes no iban a beneficiarse de esta nueva medida, pero ahora se anuncia ya con carácter general. Esto va a regir para los contratos a plazo de las eléctricas con la industria, pero, según ha podido saber la cadena SER, también en los contratos con terceros, en esencia con comercializadoras eléctricas que compran a plazo para revender a sus propios clientes. La vicepresidenta Rivera sugería ayer que esta regulación posterior al decreto aprobado hoy podría introducirse a través del proyecto de ley de minoración de ingresos vinculados a los derechos de CO2, que hoy ha superado también en el Congreso el debate de totalidad al ser rechazada la enmienda presentada por el PP. Así que ahora mismo lo que tenemos es una abertura, una oferta, si lo quieren entender así, a las eléctricas. El Gobierno está dispuesto a no exigirles ese pago de 2.600 millones de euros si se vinculan a contratos pasados, es decir, a contratos baratos que no repercutan toda la subida de la luz, o si establecen contratos futuros que tampoco repercutan toda la subida. Si no suben el precio a las compañías, a las empresas, el Gobierno no les cobrará ese peaje. Esta es la oferta y esto es lo que ahora mismo empieza a tramitarse en
el Congreso de los Diputados. Todo con un precio de la luz que hoy sigue en niveles de disparate, 231 euros el pool, es decir, 231 euros en el mercado mayorista, y cerrando un mes de octubre que tiene 202 euros de media. El mes de septiembre fueron 156. En un solo mes, la subida de la electricidad es del 29%, en un solo mes. Y esto está calando a dos niveles: nivel calle, nivel ciudadano, y nivel corporativo y nivel empresa. Los dos grandes motores de la economía, el consumo y la inversión empresarial, los dos se están viendo gripados por la luz. El de las empresas, porque la mitad de ellas, el 50% de las empresas, cree ya que el pago de la energía es su principal problema. Y dicen, este es el barómetro de cámaras de comercio, hay un problema no solo económico, no solo hay dificultades para pagar esa factura, hay también un problema legal, decía Rosa Díaz, la portavoz de Cámaras de Comercio. Una dificultad, además, que cuando nosotros, profundizamos en lo que es el estudio, no es tanto solo en lo que se refiere ahora mismo a la situación actual de costes elevados, sino a la situación también de incertidumbre de cómo se va a resolver esta situación. Eso es lo que está gripando el motor corporativo. El motor de la inversión empresarial ahora mismo no funciona como debiera, dice Cámaras de Comercio, porque hay incertidumbre sobre lo que va a pasar y sobre todo porque lo que se desvía a pagar la factura de la luz hace imposible que queden todavía remanentes para invertirlo en el negocio. Así que esta electricidad está gripando a las empresas, pero es que además esta electricidad está gripando el otro gran motor de la economía, y es el consumo doméstico. Los precios están yéndose tanto que ahora mismo la inflación está en el 4%, el nivel más alto desde el año 2008. Los hogares están teniendo que gastar tanto en energía que no desvían dinero a nada más. Y el motor del consumo se gripa. La electricidad ha subido un 40% en lo que va de año. El gas un 8%. El gasóleo y la gasolina un 20%. Con estos gastos extras es imposible que el consumo se reponga. Y el consumo es el primer motor económico. Este es el paisaje ahora mismo. El gobierno hace esa abertura de partida, ofrece esta tregua a las compañías eléctricas, habrá que ver cuál es la reacción en el mercado y el doble impacto que mientras tanto todo esto está teniendo en consumo, en hogares y en empresas y en lo corporativo. Y mientras tanto la Comisión Europea ha lanzado otro mensaje, el de que cada país ha de buscar su solución, el de que no habrá una solución europea. In the short term, member states are best placed and equipped to act. Es Kadri Simpson, la responsable, la comisaria europea, diciendo que los distintos estados tienen distintas formas y que nadie está igualmente equipado. Así que ahora mismo, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Lo que está habiendo es un sálvese quien pueda en esta materia de energía y dos soluciones y dos salidas muy distintas. La de quienes están aplicando bonos sociales y las de quienes están aminorando las facturas fiscales. Lo que hay es un panorama muy distinto de soluciones a nivel europeo. Sí, eso es. Por la primera vía, por la fiscal, está apostando Italia. 3.000 millones de euros destinará el gobierno de Draghi a eliminar todos los cargos fijos de la tarifa de la luz. También Alemania parece que está apostando por esos instrumentos fiscales, o por lo menos lo hará porque los socialdemócratas llevan en su programa la supresión del impuesto a las renovables. Y eso, aunque los hogares alemanes de momento no están notando directamente la escalada de precios. Tampoco la sufren de manera directa otros países como Holanda o Grecia por la forma en la que se formalizan los contratos, pero aún así ya han aprobado ayudas y subsidios para los más vulnerables. Esta es la otra vía, la de los bonos sociales, a la que se están sumando también países como Francia, con ayudas de hasta 150 euros al mes, Italia o Portugal. Este último, Portugal, que a pesar de compartir mercado eléctrico con España, tiene un sistema que de momento alivia el impacto del precio mayorista en la mayoría de las tarifas. Este es ahora mismo el panorama. La solución del gobierno es una oferta para que las eléctricas no tengan que pagar todo esto. Y puede ser un parche temporal, pero la solución definitiva y final pasa por cambiar el sistema de fijación de precios. Se lo hemos contado muchas veces, se llama sistema marginalista y básicamente es lo paga usted todo a precio de 5 jotas.
todas las fuentes de energía tienen precios diferentes. El precio de la energía solar es prácticamente gratuito en su producción. El precio de la energía eólica es prácticamente gratuito en su producción. El precio de la energía hidráulica tiene un coste de 20 euros el megavatio hora, el coste de la nuclear en torno a unos 40 y el coste del gas 231. Pero todo lo pagamos como si fuera gas, todo lo pagamos a 231. Es decir, es como tener un jamón barato, tener paletilla y 1 gramo de 5J y pagar el kilo de jamón entero a precio de 5J. Esto que hemos descrito muchas veces como sistema marginalista tiene una explicación y un cruce de argumentos que hoy salpica hasta la prensa internacional. Hoy se abre el debate, lo hace Financial Times, sobre si hay que cambiar o no este sistema marginalista, sobre pros y sobre contras de este sistema de pagarlo todo a precio de 5J. Porque el sistema tiene argumentos a favor. El sistema marginalista, este por el que todo se paga al precio máximo, se crea en 1990. En aquel momento se crea para precisamente bonificar la entrada de energías limpias. Se paga la eólica y se paga la solar a precio de gas para que entren, para que se invierta en eólica y en nuclear, para básicamente invertir en tecnologías baratas, menos contaminantes. Se las bonifica por aquello. Así que ese es el primero de los grandes argumentos a favor de un sistema marginalista. El otro argumento a favor es que además permite que todo el sistema esté plenamente operativo todas las horas del día. Centrales como las nucleares no pueden desconectarse, aunque esa central no vaya a ser utilizada en el pool eléctrico. Así que se tiene que pagar su energía aunque no se consuma. Es decir, el sistema marginalista paga todo a precio de máximos porque ese sistema quiere tenerlo todo el día operando a pleno rendimiento. Ese es el segundo argumento a favor de este sistema. Pero hay argumentos en contra, dos enormes problemas. El primero, el problema de que un problema o percance particular, la subida del precio del gas, contagia a todo el sistema en general. Y esto es exactamente lo que nos ha pasado. A día de hoy tenemos un problema de gas. Rusia está cerrando los abastecimientos y la subida del precio del gas es la que está explicando que todo se contamine. Como sube el gas, no tenemos un problema de gas, tenemos un problema de electricidad. Este es el primer gran argumento en contra, el primer gran argumento para modificar el sistema marginalista. El otro gran argumento en contra es la brutal subida que esto está viviendo. El efecto palanca, el efecto multiplicador es tal que pagarlo todo a precio de máximos está repercutiendo en niveles de 30%, 39% de subida en un mes y de más del 390% de subida en un año. Es decir, es un sistema que se corregirá dentro de 2 años, que en el largo plazo teóricamente volverá a su equilibrio, pero que, como decía Keynes, en el largo plazo estaremos todos muertos. En el largo plazo probablemente la solución llegue demasiado tarde. Así que este es el segundo argumento, el contra. El segundo argumento es: hay que corregir hoy lo que no puede esperar a mañana. Estas son ahora mismo las claves sobre una gran pregunta. ¿Hay que modificar o no el sistema marginalista que tenemos, el que obliga a pagar todo el jamón a precio de 5J? Jorge Morales de Labra, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Hay que cambiar este sistema marginalista? ¿Lo que se creó en los años 90 ha dejado de valer en el año 2021? Hombre, yo creo que dejó de valer hace tiempo. Hay quienes llevamos denunciando que este sistema no es adecuado desde hace años, porque ya nos parecía una barbaridad que se estuviera pagando a 45 euros el megavatio hora, que era el precio medio de la última década, tecnologías cuyos costes no tenían absolutamente nada que ver, como por ejemplo la hidroeléctrica, y lo peor, Javier, de todo lo que ha comentado, que es correcto, ¿no?, de los posibles beneficios que tenía este sistema, hay un pero a todos ellos, que es que, claro, esas hidroeléctricas no estaban en competencia, porque efectivamente si en los años 90, cuando se construyó el
sistema, se pudieran haber hecho pantanos nuevos, entonces habrían aparecido nuevas hidroeléctricas y habrían desplazado a todo el gas. No habría gas en este momento en España y no estaríamos hablando de esta crisis. No se hicieron, evidentemente, porque no hay sitio, ¿eh? No se pueden hacer esos pantanos y mucho menos anegando pueblos como se hicieron en los años 50 del siglo pasado, ¿verdad? Por tanto, el sistema tiene un fallo de partida que hay quienes venimos denunciando los famosos windfall profits, los beneficios caídos del cielo derivados de este sistema marginalista desde hace años, ¿no? Lo que ocurre es que, ya digo, si esto era una barbaridad, 45 euros, pues ahora yo creo que toda la población es consciente de que es una aberración, ya una barbaridad, sino una aberración, cuando lo que ocurre es que los precios son de 200 o de 230, como es el caso de mañana, ¿no? Es decir, ahora lo que ha pasado es que la cosa se ha llevado a tal extremo que ya los miles de millones de euros que está ocasionando de impacto a la economía, como muy bien estabais describiendo hace un momento, pues ya es que ya es Vox Populi, que esto es una barbaridad, ¿no? Fíjate si es tal barbaridad que ayer mismo Goldman Sachs, que no es nada sospechoso de ser de izquierdas, ya proponía un cambio de sistema alejándose de esta retórica, digamos, convencional de las bondades del sistema marginalista en el ámbito del neoliberalismo. Hoy lo hace Financial Times. Es evidente que empieza a haber un cambio de clima y un cambio de aguas. Con lo que hoy ha hecho el gobierno, con esa oferta de si ustedes no me repercuten toda la subida, compañías eléctricas, yo no les cobro esos 2.600 millones, ¿con esto podemos contener, solucionar, revertir el problema? Bueno, vamos a tener que estar muy atentos a la letra pequeña, Javier, porque esto todavía queda mucha partida, ¿no? Yo creo que ha estado muy bien traído lo del movimiento de ajedrez, ha sido una apertura. Vamos a ver cómo acaba la partida, ¿no? Por una razón muy sencilla. A ver, la lógica es aplastante, ¿no? Oiga, si el problema que tenemos aquí es de los llamados beneficios caídos del cielo, es decir, hay unas centrales eléctricas que tienen un coste muy bajo y sin embargo están cobrando un precio muy alto debido al gas, claro, entonces los consumidores están arruinando porque están pagando una factura que no pueden, llegan las eléctricas y dicen, oiga, ¿y si yo no he cobrado ese precio tan alto? Y si resulta que yo, precisamente porque tengo unos costes bajos, he trasladado esos costes bajos a los consumidores con un contrato a largo plazo a precio fijo, y por tanto no me estoy forrando con esta situación del gas, entonces claro, tiene todo el sentido de si eso es así, efectivamente, decir, oiga, pues entonces vale, entonces no le quito el dinero, porque efectivamente, pero claro, es un poco raro que eso sea así y que las empresas estén cerrando. Porque si eso es así, entonces ¿por qué las empresas están empezando a cerrar si tienen contratos a precio fijo garantizado a un precio barato, ¿no? O sea, hay algo aquí que no cuadra. También es muy raro, ¿no? Que las eléctricas hayan dicho que tenían vendido el 100% de su producción a precio fijo del año que viene y sin embargo estén lanzando ofertas en los medios de comunicación a las domésticas para que la gente contrate a precios que son insostenibles que son incompatibles, con el precio de mercado actual, que están hechos con niveles mucho más bajos, ¿no? O sea, es decir, aquí faltan muchos detalles y te voy a dar una clave que me parece fundamental. Yo creo que lo que realmente está detrás de todo esto es que las eléctricas quieren cargarse en los tribunales el decreto ley y cuanto más se parchee el decreto ley, más probabilidades tienen de ganar en los tribunales ese recurso que van a plantear. Nos queda una salida y la salida es ese bono social. Países como Francia ya lo están aplicando. Aquí Iberdrola lo tiene cuantificado, 400 millones de euros para pagar a los vulnerables del PVPC y se soluciona el problema, dicen algunas compañías eléctricas. La salida final es un bono para los más vulnerables. Bueno, hace escasos minutos acaba de denunciar la vicepresidenta efectivamente que va a hacer algo similar aquí, ¿no? Vamos a ver exactamente también en qué términos se hace y quién paga ese diferencial, si sale de esa hucha, que está alimentada, ya digo, con más dinero del previsto, o si son las comercializadoras energéticas, es decir, si somos todos los consumidores los que al final acabamos financiando ese precio fijo, digamos, de los consumidores vulnerables. Pues Jorge Morales de Labra, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer. Hoy esta es la batalla y el debate, saldado con esta votación, saldado con esta nueva legislación. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley. Hora 25 de los Negocios. Cadena SER. Un incremento de las cotizaciones sociales, como se pretende en este proyecto de presupuesto. Es la reacción de los autónomos, que hoy han descubierto por sorpresa que la cuota de autónomos sube 8 euros al mes. A partir de 2022 eso da contenido. Por la puerta de atrás, desproporcionado. En los nuevos presupuestos del Estado, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El Gobierno incluye una subida de la cuota de autónomos por sorpresa en los presupuestos.
Sí, el Ejecutivo incluye en los presupuestos de 2022 una subida de la cuota de los autónomos. La base de cotización mínima será de 960,60 euros y el tipo se situará en un 30,6%, lo que supondrá un aumento de 96 euros al año. La cuota que se pagará en base mínima será de 294 euros. Esta subida de la cotización se aplicará a más de 1,8 millones de autónomos que cotizan por esta base y esto se traducirá en un incremento de la recaudación para la Seguridad Social de unos 173 millones de euros. Eso en cuanto a la cotización mínima, pero además el proyecto de ley de presupuestos que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada también fija la base de cotización máxima, que se sitúa en algo más de 4.100 euros, en concreto en 4.139,40 euros. Es una sorpresa, los autónomos dicen, por la puerta de atrás. Eduardo Abad, secretario general de UPTA, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la verdad es que estamos muy sorprendidos con la subida por la puerta de atrás de las cotizaciones en bases mínimas para 1.800.000 trabajadores y trabajadoras autónomos. Una subida por la puerta de atrás que no está consensuada con las organizaciones representativas, pero tampoco está consensuada con los sindicatos y con la patronal. Es decir, esta subida de bases mínimas se produce y nos enteramos a través del anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado y nos encontramos, sin embargo, una subida de las bases de cotización que no ha sido ni contrastada, ni comentada, ni dialogada, ni acordada absolutamente con nadie. Lorenzo Amor, presidente de ATA, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Traen malas noticias para los autónomos estos presupuestos. Indudablemente que tengamos una subida de las cotizaciones en estos momentos no es una buena noticia. Todavía después de muchos meses de pandemia, donde muchos autónomos han estado cerrados, pues encontrarte con una subida generalizada que va a afectar a más de 2.200.000 autónomos, pues no es buena noticia. Pero además, malas noticias también para esos autónomos que durante tanto tiempo han ahorrado en su plan de ahorro para la jubilación, donde van a ver nuevamente pues recortado esas deducciones fiscales que tenía por un plan de ahorro para la jubilación que venían manteniendo desde hace años. Esto pues también nos parece algo que va en contra de lo que tantos años el Pacto de Toledo ha recomendado, que hay que complementar las pensiones públicas con otros tipos de planes de ahorro y de ahorro de pensiones. Esta es la denuncia de esas organizaciones. UATAE dice... ¿Esto estaba consensuado? Secretaria General de UATAE, María José Landaburu, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad es que esta leve subida de cotización no es ninguna sorpresa. De hecho, obedece a un acuerdo que firmamos a finales de 2018 las tres organizaciones de autónomos más representativas junto con otro gobierno. Por tanto, esto no es ninguna novedad, sino el cumplimiento de lo acordado. Además, es que todavía seguimos teniendo bases de cotización muy por debajo de los asalariados. Fijaros que nosotros tenemos 960,60 euros, mientras que los asalariados tienen la base mínima en 1.125 euros. El problema real de este país es que los autónomos y las autónomas seguimos teniendo un déficit de protección que es estructural. Así terminamos la bolsa hoy un 0,5% arriba el día en que hemos leído el nuevo decreto de la luz. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.